Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y continuamos con la serie Gestión de las Emociones. Y hoy quisiera hablar acerca de la necesidad de escuchar la voz de las emociones. Yo diría que las emociones tienen voz propia y buscan permanentemente expresarse. Y depende de nosotros que se expresen en forma ecológica, sana y funcional, es decir, en forma directa, libre y hacia afuera, como por ejemplo a través del llanto, la risa, la palabra, la acción, o que se expresen en forma indirecta, ambigua y disfuncional y hacia adentro, a través de los síntomas corporales y psicológicos. Cuando evitamos sentir nuestras emociones, cuando las reprimimos, cuando dejamos de escuchar su voz o nos hacemos los sordos emocionales, en ese momento dejamos de entrar en contacto con nuestras experiencias, con nuestra verdad, con nuestras necesidades y en consecuencia dejamos de atender y satisfacer nuestras necesidades. Necesitamos entender que las emociones no simplemente nos ocurren, sino que emergen de nuestro interior con un fin, siempre para comunicar algo. Es la voz, por ejemplo, de las emociones la que nos incita a escuchar o desatender, pararnos o avanzar, recordar o olvidar, cambiar o permanecer, simpatizar o antagonizar, motivar o decaer, etc. Por eso, cuando las emociones hablan, todo nuestro ser, cuerpo y mente responden al lenguaje de las emociones, las vive. De allí que las emociones vienen acompañadas de cambios y reacciones en el ámbito corporal, expresión del rostro, tono de voz, postura del cuerpo, brillo de los ojos, gestos, y también en el ámbito psicológico, como por ejemplo falta de concentración, irritabilidad, excitabilidad, etc. Toda emoción pues tiene una clara intencionalidad. Surgen con la intención de comunicarnos algo, aun cuando su mensaje no sea sencillo de descifrar. Sin embargo, necesitamos concienciar que su mensaje siempre es relevante para nuestra vida, para nuestro equilibrio, la atención de nuestras necesidades, etc. Por lo que su mensaje no puede pasar desapercibido ni ser ignorado. Las emociones pues emergen siempre con la intención de comunicarnos algo acerca de nosotros mismos, ya que aunque toda emoción es básicamente una forma de comunicación, lo es sobre todo de autocomunicación. Una emoción es algo que nos decimos a nosotros mismos, que solo nosotros sentimos y que tiene lugar ante una situación que únicamente nosotros significamos, aunque en su expresión otros se informen de nuestra realidad interna. El significado de las emociones y su manifestación son del todo personales, intransferibles y usualmente de difícil descripción. Digamos que las emociones son una manera íntima y del todo individual y personal de decirse algo, una especie de mensaje no regulado por la lógica, pero sí lo suficientemente importante como para merecer nuestra atención. Ahora puede que en ocasiones la voz de nuestras emociones nos aturda, nos abrume, nos parezca desagradable e inclusive nos resulte amenazante. Y tal vez la primera reacción sea huir de ellas o esconderlas. Sin embargo, necesitamos escuchar sus mensajes y atenderlos, acostumbrarnos a vivenciarlas sin juzgarlas ni etiquetarlas, buscando el mensaje que intentan comunicarnos. Aprender de lo que nos dicen, pues detrás de su voz hay un mensaje que oculta una realidad interna que busca de alguna manera revelarse, un flujo de energía que busca expresar una necesidad y un potencial de vida que quiere emerger. Al fin y al cabo, la emoción es energía que genera nuestro organismo y que por su naturaleza busca expresarse. Ahora, la energía, por principio físico, no se destruye, sino que se transforma. Y así sucede con la emoción cuando la reprimimos, evitando que se exprese, por ejemplo, mediante el llanto, la palabra, la risa, la acción, el movimiento. Se transforma entonces en síntomas físicos como contracciones musculares, insomnio, gastritis, problemas digestivos, problemas cardiovasculares, o en perturbación psicológica como mal humor, irritabilidad, compulsión, ansiedad, etc. Cuando reprimimos las emociones,
nos llenamos de sensaciones y estados emocionales desagradables. Al no escuchar las emociones desagradables y recibir su mensaje, nos quedamos solos con las sensaciones, que se hace puro padecimiento y con el puro impulso a actuar desde la emoción sin apoyarnos en la cognición, y eso puede ser muy perturbador. Cuando reprimimos las emociones negándoles su expresión, el efecto de expresión y el movimiento que es inhibido se encausa entonces hacia adentro. Así, por ejemplo, cuando reprimimos la rabia o el miedo, la tensión muscular que debería experimentarse en los músculos orientados hacia el exterior y que intervienen en la respuesta típica de huida o ataque, se direcciona hacia adentro, transfiriendo esa carga a los músculos internos y vísceras. En el largo plazo, esa tensión que acompaña las emociones y que fue inhibida termina entonces expresándose a través de otras formas como contracciones y rigidez muscular, dolores de cabeza, cuello, espalda, enfermedades gástricas, dolor de cabeza, entre otras. Las emociones pues que no expresamos, enfrentamos y resolvemos terminan por manifestarse en alguna parte de nuestro cuerpo. Si no las escuchamos, comenzarán a hablar a través de nuestro cuerpo y los síntomas. Y las emociones entonces pueden inclusive llegar a dar gritos y aún alaridos. Lo cierto es que la falta de escucha y vivencia de las emociones termina convirtiéndose en un factor clave para desarrollar desajustes psicológicos y enfermedades. Y es que los intentos de evitación de las emociones lo que hacen es incrementar su frecuencia, su duración y su intensidad, por lo que no hay que tratar de evitarlas, sino por el contrario, escucharlas y atenderlas. Porque cuando no nos detenemos a escuchar nuestras emociones, las emociones entonces se expresan a través del cuerpo. Pero cuando las escuchamos, nuestro malestar desaparece en la medida que nos permitimos experimentar nuestras emociones con libertad. Por eso necesitamos aprender a escuchar nuestras emociones y aprender a decodificar acertadamente el lenguaje de las emociones que emerge desde nuestra realidad interior, lo cual demanda ser consciente del propio mundo interior, de la vivencia que se moviliza de la piel hacia adentro. Necesitamos pues aprender a oír, acoger, concienciar, respetar nuestras emociones, reconocerlas, aceptarlas y expresarlas. Yo sé que a veces no es sencillo escuchar nuestras emociones y su mensaje, sobre todo cuando nos hemos acostumbrado a reprimirlas y no darle cabida. Yo diría que la dificultad está en que las emociones son una especie de mensaje no regulado por la lógica, y este lenguaje puede ser difícil de entender si estamos desconectados del cuerpo, puede parecer un lenguaje demasiado abstracto, puede inclusive que no sepamos qué hacer o cómo manejar la tristeza o el miedo, la frustración o la impotencia que surgen. Tengamos presente que toda emoción tiene una causa y provoca una consecuencia, es decir, tiene una función clara. Y nuestra tarea es descubrir qué quiere comunicarnos esa emoción. Escuchar pues nuestras emociones es comprender cuál es la información que nos quiere transmitir. Pero para escucharla es importante atenderla sin rechazarla, sin juzgarla, sin moralizarla, intentando percibir y observar desde los más básicos, que son nuestras sensaciones corporales, hasta el clima psicológico que lo acompaña y aún los pensamientos que nos generan. Lo más importante es sentirla, sin juzgarla, para hacer contacto con esa necesidad de las cuales ellos nos quieren informar, pero sin racionalizarla, porque cuando las racionalizamos, entonces de alguna manera las invalidamos. Cuando racionalizamos nuestras emociones, diríamos que nuestras emociones pierden presencia, pierden importancia y pierden validez. Entonces dejamos de hacer contacto con aquello que las emociones nos quieren decir e informar. Por eso primero las emociones se acogen, se sienten, y luego de informarnos entonces podemos analizar su causa y decidir qué hacer. Después podemos analizar por qué sentimos lo que sentimos, pero al comienzo lo importante es acogerla, concienciarla, sentirla, respetarla. Atender pues la voz de nuestras emociones ayuda a comprender los motivos por los cuales se han producido, y esto pues nos dará la información para realizar un proceso de toma de decisiones con miras a resolver la emoción.
Hasta el próximo encuentro.